Así es, Magalí, reacciones que han venido por parte de las autoridades locales, un poquito más lentas incluso que las reacciones que hubo en Argentina a esta información que se publicó en el Reino Unido. Los tres países, ¿no es cierto?, que tienen pretensiones sobre la Antártica en relación a esta información que empezó a circular respecto de la posibilidad de que Rusia hubiera encontrado petróleo en la zona. Me encuentro aquí con el experto en Derecho Antártico, académico de la Universidad de Chile, investigador del Instituto Milenio Base, Luis Valentín Ferrada. Muchas gracias por conversar con toda Latinoamérica sobre este tema. Encantado, muchas gracias. Cuéntenos usted, primero, lo que ha estado circulando estos días en los medios de comunicación y que ha provocado reacciones también incluso de autoridades políticas. ¿Qué le ha parecido a usted? Me parece que este es un tema sobre el cual hay que estar especialmente atentos, por supuesto, pero hay que ver con una cierta calma. La noticia es menos novedosa de lo que parece. Estos trabajos geológicos rusos, que Rusia jamás ha admitido hasta la fecha que no sean más allá de investigaciones científicas, en realidad fueron reportadas el año 2020. Lo que ocurre es que en estos momentos está funcionando en el Parlamento británico una suerte de comisión de investigación donde están revisando su propia política antártica y a raíz de eso han invitado a muchos expertos y en esas conversaciones que han tenido los miembros del Parlamento, la Cámara de los Comunes, con estos expertos ha reflotado este tema, pero en realidad la noticia no es tan novedosa, sino que es esto algo que ya se tenía en los círculos de las personas que trabajamos estos temas, ya se tenía un cierto conocimiento de aquello. Perfecto, y del hecho de que Rusia esté llevando estas exploraciones que pudieran incluso dar con estos yacimientos de petróleo que serían superiores a las reservas que incluso tiene Arabia Saudita, ¿no se desprende que Rusia entonces vaya a hacer exploración en esa materia? Lo que pasa es que la investigación geológica, bueno, no está tan lejos de la prospección minera, entonces por supuesto que es un área gris que es compleja. Lo cierto es que en el Protocolo de Protección del Medio Ambiente Antártico hay una prohibición de realizar cualquier tipo de actividad sobre recursos minerales, incluidos hidrocarburos, salvo la investigación científica. Entonces, mientras estas actividades se mantengan en la investigación científica, pues bien, no hay ninguna vulneración a normas internacionales ni nada en particular que criticar. El punto es cuándo esto transita. Y entonces, en este caso en particular, repito, noticias que ya se sabían del año 2020. En este caso en particular, lo que pudiera llamar la atención, y por supuesto esto hay que hacer un seguimiento y hay que investigarlo con detalle, sin duda alguna, es que estos científicos rusos que habrían descubierto estos yacimientos, no se sabe bien el punto exacto, pero en principio en algún lugar del mar de Weddell, que es las zonas marítimas que están dentro de las áreas de reclamación de Chile, Argentina y Reino Unido, habrían tenido apoyo de una empresa estatal rusa que se dedica a la prospección para efectos de explotación posterior. Entonces, claro, quienes estaban ahí arriba de estos buques eran científicos, eran geólogos, pero tenían algún apoyo por los medios que cuentan, seguramente, por los equipos especiales que tiene esta empresa. Georrus se llama. Entonces, de alguna manera, eso, por supuesto, que obliga a estar atento, a averiguar lo que hay que averiguar, etc. Pero quiero resaltar que el año pasado, en la última reunión consultiva del Tratado Antártico en Helsinki, se acordó con la participación y el apoyo, ciertamente, de Rusia, una reforzamiento, si ustedes quieren, o declarar que permanecía plenamente vigente la prohibición de explotación de minerales en la Antártica. Entonces, esto hay que ver con cuidado cómo transita desde el plano puramente científico al plano político. Y nada, por supuesto los distintos países han ido tomando distintas reacciones, me consta, por lo menos lo que ha salido en prensa, que el gobierno argentino, también el caso del gobierno chileno, han dado declaraciones, pero en ambos casos ha sido en el mismo sentido. Hay que preservar la paz en la Antártica y hay que seguir cuidando el medio ambiente antártico como fines de nuestro sistema jurídico. Profesor, ¿hay antecedentes de, por ejemplo, países que, estando en el marco del Tratado Antártico ya firmado, hayan realizado actividades no permitidas para conocer las sanciones? Básicamente estoy pensando en qué pasaría si Rusia quisiera avanzar, por ejemplo, en una explotación comercial del petróleo y no en una exploración científica. ¿Hay sanciones que se incorporan en este tratado? ¿Podrían afectar efectivamente a Rusia?
Hasta ahora el sistema del Tratado Antártico, sin duda alguna, y el Tratado Antártico en particular, es el tratado internacional más exitoso jamás conocido en la historia de la humanidad, que ha logrado mantener ya por más de 60 años un continente completo en paz. Y en términos generales no se conocen graves infracciones a las normas del Tratado Antártico. Por supuesto, si uno se va a algunas cosas de detalle, algunos hechos, uno podrá decir, sí, mire, esto estaba en un área gris, pero no se conocen situaciones que sean directamente contra el espíritu y la letra del tratado. Sin perjuicio de eso, si es que llegara a determinarse que en algún momento esto ocurre, el Tratado Antártico y el Protocolo del Medio Ambiente son dos tratados distintos, complementarios por supuesto, pero son dos tratados distintos, donde hay que leerlos en conjunto sin duda alguna. Ambos incluyen una serie de mecanismos de solución de controversias. Entonces, si es que existiera alguna duda sobre si se está interpretando o aplicando correctamente tanto el Tratado Antártico, que tiene más que ver con los temas geopolíticos y con la mantención de la paz en la Antártica, la prohibición de actividades militares, como el Protocolo de Protección del Medio Ambiente, que como su nombre da a entender tiene que ver con la protección del ecosistema, si cualquiera de estos dos instrumentos fuera vulnerado, hay una serie de mecanismos de solución de controversia que están ahí contemplados. Ello incluyen los mecanismos políticos o diplomáticos y también los mecanismos jurisdiccionales. Hasta ahora, toda diferencia que ha existido se ha logrado resolver adecuadamente por los mecanismos diplomáticos, principalmente a través del funcionamiento de las reuniones consultivas del Tratado Antártico. Ahora bien, si en algún momento hubiera que pasar a los mecanismos más jurisdiccionales, ya sea la Corte Internacional de Justicia o algún tribunal arbitral especial para estas materias, por supuesto que ahí pueden haber sanciones, condenas y conforme las reglas generales del derecho internacional. A grandes rasgos, usted ya ha adelantado una parte, pero sería bueno también aprovechar de que tenemos la posibilidad con usted, para nuestra audiencia, de explicar qué es el Tratado Antártico, qué países lo firmaron, desde cuándo está vigente y por qué fue necesario firmarlo. El Tratado Antártico hay que entender su génesis, sin duda alguna, en la época de la Guerra Fría. Las exploraciones de la Antártica son anteriores. A la Antártica se está yendo de forma relativamente regular desde el primer cuarto del siglo XIX. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial y con las tensiones que existían en la Guerra Fría, pareció muy importante generar un mecanismo para esto. Entonces, el antecedente más directo es el Año Geofísico Internacional, 1957-1958, donde se logró probar en la práctica que a pesar de la Guerra Fría, a pesar de las reclamaciones superpuestas de algunos países, a pesar de todas las tensiones propias, la ciencia podía servir como un instrumento político para garantizar la paz en la Antártica. Y entonces al año siguiente Estados Unidos invita, el año 1959, a las conferencias de Washington, donde se adopta finalmente el Tratado Antártico, que logra de alguna manera generar un marco jurídico muy simple pero muy efectivo para garantizar la paz en la Antártica. El tratado entra en vigor el año 61 y uno de los instrumentos que crea el Tratado Antártico son las reuniones consultivas. Esta es una reunión que originalmente se realizaba cada 2 años, desde los años 90 hasta la fecha se realiza todos los años. De hecho, la próxima semana se inicia en India la reunión que corresponde a este año y que ha sido un foro tremendamente proactivo en ir desarrollando lo que hoy en día se llama el régimen del sistema del Tratado Antártico, que es el Tratado Antártico, la Convención de la Conservación de las Focas Antárticas, la Convención de la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que tiene que ver con todo lo pesquero y la protección de áreas marinas, y finalmente el Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente. Entonces, estos 4 tratados, más una serie de normas menores, diremos, conforman el sistema del Tratado Antártico, que ha permitido hasta la fecha, por supuesto, que uno puede tener algunas críticas sobre algunos aspectos particulares, y por supuesto esto hay gente que nos dedicamos a estudiarlo con mucho detalle, digamos, pero en términos generales ha sido exitosísimo. Profesor, para cerrar, usted ha hablado muchas veces de que este tratado ha sido exitoso porque ha logrado mantener la paz en el continente. ¿No se imagina que los conflictos bélicos están solo en continentes donde hay muchos habitantes, hay mucha población, intereses de soberanía, que tienen que ver con las situaciones de cada población, ¿no es cierto? Al menos históricamente nosotros nos imaginamos las guerras con personas, con soldados, con límites fronterizos, con ciudades bombardeadas. En este caso, cuando se habla de paz en la Antártica, y con esto quiero cerrar, primero, ¿qué es lo que tiene la Antártica que genera tanto interés? ¿Por qué es importante mantener la paz ahí? Y finalmente, hemos hecho referencia también cada vez que hemos hablado de esto esta semana a los movimientos que ha hecho tanto Chile como Argentina en el último tiempo. Chile yendo el presidente con el secretario general de las Naciones Unidas, por ejemplo, en Argentina el presidente Milei con el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, también anunciando la instalación de una base en el sur.
¿Por qué estos movimientos se han dado y qué vínculo tiene con la importancia que tiene la Antártica, que me gustaría que usted la explicara? Por supuesto que la Antártica es imposible entenderla aislada, está en un contexto geopolítico mayor y todo lo que pasa en la Antártica influye en el mundo, eso la ciencia lo ha probado sobradamente en temas atmosféricos, en temas de las corrientes marinas, etcétera. La Antártica es de alguna manera el gran congelador del planeta, diremos, y cumple una serie de servicios ecosistémicos importantísimos y sin duda ahí también. Eso es un continente, ahí debajo del hielo hay tierra y por supuesto que hay recursos minerales, por supuesto que esto se sabe, no es ninguna novedad, que ahí hay hidrocarburos, también hay reservas importantes alimenticias, principalmente a través del krill, y en este mundo del siglo XXI que vivimos, donde de alguna manera están aumentando las tensiones geopolíticas, donde estamos en tránsito de una época de la globalización que vivimos con tanto éxito en los años 90, sin duda alguna los distintos países están tomando posiciones y entonces hay que entender las acciones de Chile, de Argentina, pero también del resto de los países importantes del mundo que tienen intereses en la Antártica, no solo territoriales, pero que quieren estar ahí de alguna manera presentes. Por supuesto se están moviendo en este gran ajedrez geopolítico mundial. Muchas gracias, profesor Luis Valentín Ferrada, académico de la Universidad de Chile. Nos han recibido aquí, de hecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, además investigador del Instituto Milenio Vaz, experto en Derecho Antártico, y lo ha demostrado acá. Muchas gracias por toda su información. Muchísimas gracias a ustedes y encantado de cuando quieran. Perfecto, adelante, Argentina.